Es bueno siempre ver a las personas tomando decisiones, así que estamos tan agradecidos por aquellos que han dado su vida por medio del bautismo. Ahora, durante la oración, oramos por la familia Hoover y yo los vi. Ryan y Sophie están aquí todavía. Pónganse en pie, por favor. Ellos no quieren ponerse de pie. Bueno, pues dos de ustedes pónganse de pie. Ellos llevan trabajando con Amazing Facts India por varios años. No digan nada. Oren por los Hoovers. Entendido. Se me reprochó públicamente. Estamos muy agradecidos que están aquí hoy. Estamos empezando una nueva serie que tiene que ver con la serie de cobertura a cobertura. Jesús en toda la Biblia. Este es mi tema favorito, porque la Biblia trata de Cristo. Ahora te preguntas, ¿cuán largo es la serie? Algunos me preguntaron allá atrás. Dije, no sé, porque hay muchas historias y muchos personajes en la Biblia, en el Viejo Testamento mayormente, que están enseñándonos sobre Jesús y el plan de salvación. Pero esto va a ser un gran tiempo para tener un buen panorama de la Biblia. El Viejo Testamento completo es un microscopio que nos enseña diferentes facetas y cuadros de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta serie. Saben que los camaleones son de los animales más raros en el mundo natural. Parece como si los bajaron de una nave espacial. Primero que vienen en diferentes colores. Son muy raros en que tienen las células de piel que pueden cambiar de color y adaptarse a otras criaturas. Tienen 3 o 4 dedos en cada mano. Caminan muy lento, pero aunque caminan lento, pueden tomar su presa con su lengua. Su lengua puede agarrar una mosca, algún insecto. La lengua puede ser casi el doble de su cuerpo, más del doble, y puede agarrar en una milésima de segundo. Y raros fallan porque tienen estos ojos muy interesantes. Sus ojos están como que en estos bases donde rotan y tienen una visión de 360 grados. Ellos pueden ver para adelante y al frente a la misma vez. Ahora, trata de hacer eso. Te vas a ver muy peculiar. Y sus ojos se mueven independientemente de cada uno. Si estás hablando a alguien así, quizás es un poco desconcertante, ¿verdad? Sus ojos se mueven independientes o cuando ven algo que les gusta se pueden como binoculares. Por eso es que raramente fallan su presa cuando sacan su lengua. Tienen esta visión doble. En nuestra serie que vamos a empezar, quiero pedirle que tengan doble visión. La Biblia y la historia de la Biblia son todas verdad, irrelevantes y acertadas, pero Dios ha hecho algo milagroso en la Biblia, en que en la historia encuentras el Evangelio en todas partes, por los personajes y las historias de la Biblia. Cada historia de la Biblia puedes encontrar el villano, la víctima y el valiente. Y debes estar mirando la historia de la Biblia para ver esta historia. Quiero empezar con un hecho asombroso. No sé si ustedes han visto esta analogía que hizo anteriormente entre los últimos días de Abraham Lincoln, el presidente, y el presidente John F. Kennedy. Escuchen esto, ¿qué creen? Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en el 1846. John F. Kennedy fue elegido para el Congreso en el 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en el 1960. ¿Coincidencia? La esposa de Lincoln perdió su hijo mientras vivía en la Casa Blanca. La esposa de Kennedy perdió un hijo mientras vivían en la Casa Blanca también. Lincoln tenía una secretaria llamada Kennedy que lo instaba a no ir al teatro. Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln que lo instó a no ir a Dallas.
Raro, ¿verdad? Tanto Lincoln como Kennedy recibieron disparos en la nuca en presencia de sus esposas. Lincoln recibió un disparo en el Teatro Ford. Kennedy disparó en un Lincoln fabricado por Ford. Los nombres Lincoln y Kennedy contienen cada uno 7 letras. Tanto Lincoln como Kennedy fueron asesinados un viernes y asesinados por sureños. El asesino de Lincoln era conocido por 3 nombres: John Wilkes Booth, compuesto por 15 letras. El asesino de Kennedy era conocido por 3 nombres: Lee Harvey Oswald, compuesto por 15 letras. Booth le disparó a Lincoln en un cine y huyó a un almacén. Oswald le disparó a Kennedy desde un almacén y huyó a un teatro. Tanto Oswald como Booth fueron asesinados antes de ser juzgados. El sucesor de Lincoln fue Andrew Johnson, nacido en 1808. El sucesor de Kennedy fue Lyndon Johnson, nacido en 1908. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero la historia a veces tiene una tendencia a repetirse. Alguien le preguntó una vez a Mark Twain, la historia se repite, y él dice, no, pero rima. Así que puedes ver a veces la historia repetirse también. Definitivamente lo ves en la Biblia. Ahora, yo solo le voy a dar un ejemplo como una muestra de lo que vamos a estar haciendo. Si ves en la Biblia, en Génesis capítulo 12, vayan conmigo por favor, Génesis capítulo 12, Dios le está hablando a Abraham. Y vamos a hablar de Abraham más adelante. Esto es una presentación. Voy a empezar en el versículo 10. Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Suena familiar eso? Para peregrinar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, su esposa, he aquí que conozco que eres una mujer muy hermosa. ¿Será que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida? Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era muy hermosa. La vieron, tiene que ser muy hermosa porque tiene 60. Y los príncipes del faraón la alabaron delante del faraón y fue llevada a casa de faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas el Señor hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, por esposa? Ahora pues he aquí tu esposa, tómala y vete. Así que el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y la acompañaron, y a su esposa con todo lo que tenía. Así que aquí está Abraham, que va a Egipto, donde un tiempo de hambruna. El faraón toma a su esposa y luego estas plagas caen sobre el faraón y el faraón lo envía con gran riqueza. ¿Ven ese paralelo en algún lugar? Si tienen alguna duda, vayan a Génesis capítulo 15. Ahora Dios está hablando a Abraham de lo que va a hablar en el futuro. Y le dijo, Abraham, Génesis 15:13. Entonces dijo Abraham, ten por ciento que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de ahí y será afligida por 400 años. Mas también la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pasó en la vida de Abraham, que era un tipo, un símbolo, un eco de lo que iba a pasar con Israel en Egipto durante los tiempos de hambruna. Ser tomado, abusados, plagas caen sobre Egipto y salen con gran sustancia, con gran riquezas. No solamente la historia de Éxodo se repite muchas veces en la Biblia, en diferentes aspectos de ella, pero también vas a ver la historia de la salvación en toda la Biblia. Es muy claro. En nuestra lectura bíblica, hablando de los tipos y sombras de Jesús. Ahora, cuando Felipe encontró a Jesús, él fue a Natanael y ¿qué le dijo? Hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas.
a Jesús de Nazaret, hijo de Jesús. Los profetas escribieron de él. Jesús no aparece hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que los profetas ya sabían de Jesús? ¿Solamente hablaba cuando Moisés se le dijo que iba a levantar un profeta como yo? ¿O es que es en todas partes, desde todo Moisés y los profetas? Si ven en Juan 5:39, ¿cómo le dijo Jesús que leyéramos la Biblia? Dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas pensáis que tienen la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras testifican de Jesús. Ahora, no había ningún Nuevo Testamento cuando Jesús dijo eso. Así que si quieres saber de Jesús, uno piensa que tiene que ir al Nuevo Testamento. Y yo he ido a muchas Biblias, a muchas iglesias donde lo único que tienen es el Nuevo Testamento en el púlpito, en los asientos. Pero se perdieron la vida, se están perdiendo la Biblia que Jesús leyó y donde los profetas y Moisés escribieron sobre Jesús. Eso es lo que dicen las Escrituras. Noten en 1 Corintios 10:11. Vamos a estar viendo más sobre 1 Corintios en otra parte. Pero noten lo que dice Pablo, hablando del éxodo y de la experiencia del pueblo. Ahora bien, todas estas cosas le sucedieron como ejemplo. ¿Cuántas cosas? Y la palabra ejemplo es tupos. En griego significan tipos, representaciones. Y fueron escritos para nuestra amonestación al fin del tiempo. Solamente hay una parte en Lucas capítulo 24 cuando Jesús se levanta a los muertos y es perforado. Luego lo crucifican. Luego 2 de los discípulos que estuvieron en el aposento alto salen. Uno de ellos es Cleofas. Y están caminando de Jerusalén a su pueblo de Emaús, como a 7 millas. Y mientras están caminando, están muy desanimados de la crucifixión y del cuerpo de Jesús. Y las mujeres que han tenido alucinaciones no saben qué pensar, pero están muy tristes. Y mientras van caminando, un extraño viene y empieza a hablar junto a ellos. Los dos caminos se encuentran, que es muy común en esos tiempos, ¿verdad? Es más seguro si andas con otro. Y él está callado y escucha lo que están diciendo sobre la devastación con Cristo y la crucifixión. Y eventualmente el extraño, que es Jesús, no lo reconocen. Dice, ¿qué manera de comunicación es esta? Que tienen uno con el otro y están tan tristes. Y dijeron, ¿eres solamente un extraño en Jerusalén? ¿O no has escuchado sobre estas cosas? ¿Dónde has estado? Esto es el gran acontecimiento de la nación, en la Pascua. Y Jesús le dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera. Y digo, bueno, en cuanto a Jesús de Nazaret, que era poderoso en palabra, y como todas las personas creyeron en él y lo entregaron a los gentiles y lo crucificaron, y ahora las mujeres están diciendo que ha resucitado. Este es el tercer día desde que él llega, que debe haber sido una señal inmediatamente. Porque Jesús dijo, después del tercer día iba a levantarse. Entonces Jesús por fin habla. Y creo que tenemos esos versículos aquí. Lucas 24, 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él estaba diciendo, este era el plan desde el principio. Y noten lo que lo dice. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. ¿Cuánta escritura? Ahora, cuando Jesús hace esa declaración, quiero que sepan, no había una sola palabra del Nuevo Testamento escrito. Ven aquí la Biblia. Tengo una Biblia nueva. Nuevo Testamento. Empieza aquí. 2/3 partes de la Biblia es Viejo Testamento. Jesús está diciendo, en Moisés, en los profetas y en todas las escrituras, todos testifican de Cristo. Y quizás la mayoría de la gente se pierde a Jesús, la mayoría de Jesús que se encuentra en el Viejo Testamento. Así como Pablo fue a lugar y probó a los judíos que Jesús era el Mesías, ¿qué libro utilizó? El Viejo Testamento. Y él vio a Jesús en todas partes. Y así fue como la iglesia creció leyendo sobre la primera venida que fue profetizada en las historias y en la enseñanza del Viejo Testamento.
Y otro versículo que quiero compartir con ustedes. Lucas 24:44, misma historia. Ahora está en el aposento alto. Se presenta a los discípulos en su casa y dice Jesús, que ahora está vivo y están contentos. Y él los ve y dice, pasa a ustedes. Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Todo el libro es sobre Jesús. Ahora, yo lo he hecho como algunos de los pastores, hablamos de la Biblia, decimos, este es el manual del dueño y nos da las reglas. Y quizás ha utilizado la ilustración BIBLE, las instrucciones básicas antes de salir de la tierra. Y eso es verdad, pero no es solamente una lista, no es solamente un manual, esto nos está revelando sobre alguien. Y tenemos que saber a ese alguien, porque la vida eterna es conocer a Jesús. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús. Jesús va a declarar a los perdidos, no os conocí. Tenemos que conocerlo. Mucha gente piensa que la mejor manera para conocerlo es leer los 4 evangelios, y quizás eso sea verdad. Pero hay muchas maneras en que Jesús se revela a nosotros por medio de las historias en el Viejo Testamento, por la sombra y figuras. Así que vamos a pasar por alguno de ellos y vamos a empezar en el comienzo, con el primer hombre en Génesis. ¿Y cuál era su nombre? Adán. Saben que la Biblia habla mucho sobre las similitudes entre Jesús y Adán. Y eso no nos debe sorprender, porque Adán fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y quién hizo a Adán? Todo fue hecho por el Padre o el Hijo. Todo fue hecho por él, dice en el Evangelio de Juan. Así que Adán fue hecho a la imagen de Jesús. Así que la palabra Adán significa hijo de la tierra o de la tierra roja, muy parecida a Edom, que es rojo. Y nos habla en Romanos 5. Quiero que sepan que esto es un estudio apoyado por la Biblia. Pastor Doug no está tratando de inventarse algo, ¿verdad? Hay como la gente que están buscando agua. Haga un pozo aquí, creo que es aquí. La gente piensa que la Biblia es así también, que es una interpretación privada. Pero la Biblia nos dice que busquemos estos símbolos y tipos y nos da ejemplos. Ahora, no quiero que crean que cada vez que leen cada personaje en la Biblia, que ese es Jesús. Yo le dije, algunos son villanos, algunos son la iglesia o la víctima, y algunos son los valientes, o sea, Cristo. A veces habla de la esposa de Cristo. Pero en la historia de la Biblia ves ecos, tipos, representaciones de Cristo. Y durante esta serie te voy a dar algunas muestras de cómo eso funciona, con la esperanza de que eso pueda fortalecer tu fe y tu estudio bíblico mientras estudias la Biblia. Adán es un tipo de Cristo. Romanos 5:14 dice Adán, que es un tipo, una figura que ha de venir. Hablando de Jesús. Notaron inmediatamente que Jesús tenía un nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Nos recuerdan cada Navidad. Adán también tenía un nacimiento. ¿Adán fue nacido o creado? Sobrenatural también. Adán y Cristo no tenían padre más que a Dios. Tanto Adán como Jesús son llamados hijos de Dios. Si ves en Lucas 3, dice, Enos era el hijo de Seth, que era el hijo de Adán, que era el hijo de Dios. En medio del jardín hay un árbol. El viernes, Adán desnudo empezó a respirar. Jesús desnudo respiró su último aliento en el 6º día. Sí, ambos en el 6º día. Adán se quedó dormido y se abrió su lado y salió su esposa. La mayoría de nosotros no nos casamos así. Jesús en el 6º día abrieron su lado y la sangre y la iglesia nació. La esposa salió. Adán le venció la serpiente. Jesús defendió la serpiente. Le estoy dando varios puntos. Quizás no pueden escribirlos todos. Quizás voy a poner mis notas en algún lugar. El dominio del mundo lo perdió Adán por su desobediencia.
el dominio fue perdido por la desobediencia de Adán. El dominio de la tierra fue redimida por el sacrificio y la obediencia de Cristo. Adán fue creado y puesto en un Edén. Jesús fue resucitado en un jardín. Y en el jardín, que donde nadie había sido, ¿recuerdan cuando Jesús lo vio, que estaba llorando y dijo, eres tú el jardinero? ¿Cuál era la ocupación de Adán? Jardinero. Y la contestación, sí, Jesús y Adán eran jardineros porque Jesús hizo el jardín del Edén. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, no estoy diciendo que Adán es un tipo de Cristo, pero cuando ves a Adán y a Jesús, si nada más van a ver que son puestos uno contra el otro. Adán cayó en el tema de la dieta en un jardín rodeado de otras 1000 opciones. Jesús venció en el desierto donde no habían opciones más que la tentación de la piedra. Miran cómo se contrastan estos dos. El primer Adán salió del Padre, el segundo Adán regresó al Padre. El primer Adán estaba desnudo y sin vergüenza. El último Adán fue desnudo y tomó nuestra vergüenza. El pecado del primer Adán trajo espinas. El último Adán hizo una corona de espinas. El primer Adán se hizo sustituto por Dios. El último Adán se hizo Dios y se sustituyó por nosotros. El primer Adán pecó por un árbol. El segundo Adán tomó nuestros pecados en un árbol. El primer Adán perdió el árbol de la vida. El último Adán es el árbol de la vida. El primer Adán era la cabeza de la vieja creación. El último Adán es la cabeza de la nueva creación. El primer Adán fue creado en la imagen de Dios. El último Adán es la imagen de Dios. Le voy a dar otro versículo del libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Y hay mucho en Romanos sobre este tema. Romanos 5, 18 al 19. Por tanto, como por la transgresión de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno vino a todos los hombres la dádiva para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos se dieron cuenta que por culpa del pecado de Adán tú sufres con la tentación? ¿Es real? Lo sentimos todos los días. Es tan real que por medio de Jesús, la segunda Adán, su victoria, tú puedes tener victoria. Tú puedes tener victoria por fe sobre el pecado. Esto no es simplemente una alegoría. Esto es por fe, se hacen real. Y puedes vivir una experiencia diferente. Hay algunas más de Adán que tengo aquí que quiero compartir. El primer ángel, Adán estaba solo y necesitaba compañía. El último Adán estaba solo y también buscaba. El primer Adán busca una esposa, el segundo Adán necesita de la esposa de la iglesia. El primer Adán se durmió para producir a Eva, el último para producir la iglesia. El primer Adán viene de la tierra, el segundo Adán cayó en la tierra. El primer Adán se hizo un alma viviente, el último Adán un espíritu que da vida. El primer Adán murió y retornó a la tierra, el último Adán murió y regresó al cielo. El primer Adán le abrieron su lado, el segundo Adán fue perforado. A Eva fue creado de la costilla del primer Adán. La iglesia fue creada con la vida del último Adán. Eva fue traído al primer Adán sin pecado y la iglesia será presentada al último Adán sin pecado. Eva era igual que el primer Adán en vida, naturaleza y expresión. La iglesia es la misma que el último Adán en vida, naturaleza y expresión. ¿No lees mucho sobre Adán en la Biblia? Espera que lleguemos a José. Y empiezas a ver 20 capítulos en Génesis que hablan de José. Así que creo que están empezando a ver cómo todo esto trabaja. Pero vamos a seguir. Quiero hablar ahora de los próximos personajes que serían Caín y Abel. Si tienen su Biblia, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 10.
Rápidamente vamos a leer la historia, solo algunos versículos. Adán conocía a su esposa, Génesis 4, y ella nació y tuvo a Caín. Dijo, he tomado un hijo de Dios. Y luego tuvo a Abel. Alguien preguntó que si eran gemelos, pues claramente no eran gemelos. Y aquí adquirió varón de parte de Jehová. Y Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Déjame darle un poquito de fondo mientras vamos por aquí. Después que Adán y Eva pecaron, trataron de cubrir su desnudez. Antes del pecado, Adán y Eva se cubrían estas ropas, estas vestiduras de luz, de justicia. Cuando Moisés habló con Dios, su cara, su rostro, tuvo que velarlo porque la gloria de Dios se veía en él. Así que después del pecado de Adán y Eva, la gloria se fue y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sabían que algo estaba mal. Y hicieron delantales de plantas, de hojas, para cubrir su desnudez. Ahora, en aquel tiempo nada moría, así que quizás eran más fuertes en aquellos tiempos que ahora las hojas, pero Dios le dijo, no, eso no va a funcionar. Y el Señor habló con Adán y le dijo, la única manera de ser redimido es por medio del sacrificio de su hijo. Y que él iba a establecer el sistema de sacrificio para recordarle que su pecado iba a costar la vida inocente. Y ese es el sistema de sacrificio que se estableció. Y este cordero que sacrificó era para cubrir las túnicas. Se hizo túnicas para cubrir su desnudez. Y le dijo, pasa esto a tu posteridad, que hasta que mi hijo venga, hasta que venga el Mesías para salvarte, tú vas a hacer esto cuando peques. En ciertas ocasiones, la sangre representa la sangre de mi hijo Cristo Jesús. Así que instrucciones muy claras sobre el sistema de sacrificio. Abel obedeció y trajo un cordero. Caín pensó, es solo un símbolo. ¿Cuán preciso tiene que ser? Tengo que obedecer a Dios. Después que sea similar, no importa. Además, Abel es pastor, yo soy agricultor. Él traerá un cordero, yo traeré zucchini o algo así. Y dijo, lo voy a hacer a mi propia manera. Ambos hicieron altares, quizás uno viendo el otro. Levantaron los altares. Recuerden que fueron echados. Ahí está el ángel velando el jardín del Edén. Así que ahí es donde se encontraban con el Señor. Caín hace su ofrenda. Fuego viene del cielo y acepta el sacrificio. Abel recibe la ofrenda. Fuego del cielo para aceptar su ofrenda. Caín tiene su altar y pone sus vegetales y sus frutas. Y todo lo que tiene ahí son moscas. Dice que el Señor respetó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Abel le dijo, yo te dije, hermano, el hermano mayor, no le gusta que el hermano menor le diga qué tiene que ser. Y Abel le dice, tiene que seguir lo que Dios dice. Y mientras trataron de acordarle a su hermano y animarlo a hacer lo correcto, Caín se molestó tanto y tanto. Y Dios le dijo a Caín, el pecado está a tu puerta. Y su hermano le dijo, Caín, tienes que seguir la palabra de Dios. Se molestó. Y la injusticia de Caín se molestó con la justicia de Abel y tomó una piedra y le pegó y lo mató, creemos. Y luego tomó a unas hermanas y se fue y se hizo una ciudad y Adán y Eva tuvieron más hijos. Pero la Biblia nos dice que Abel en muchas maneras es un tipo de Cristo. Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano, Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primero está el sacrificio. No significa que las células estaban hablando. Es un símbolo. Y esa sangre era un símbolo, una representación. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y a través de él, estando muerto, todavía habla. Ahora, el primer ser humano que muere es Abel.
Abel es un buen pastor. ¿Es Jesús un buen pastor? Notaron que antes de Abel, el cordero de Abel muere. Antes, igual que Cristo muere, hay un sistema de sacrificio que morían. Hebreos 12:24. Y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La Biblia nos dice que la sangre de Abel habla, pero la sangre de Cristo habla mejor. Abel es el primer mártir que encontramos en la Biblia. De hecho, leemos en uno de los mismos versículos o las maldiciones que Cristo produjo en Lucas 11:50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel. Está hablando de la generación que había rechazado a Jesús. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, uno de los últimos profetas, que pereció entre el altar y el templo. Y os digo, será requerida de esta generación. Después de que Jesús hizo generación, la generación 40 años, en 40 años se destruyó Jerusalén y grandes tribulaciones cayeron sobre la nación judía. Jesús le dijo toda la culpa y toda esa sangre de Abel hasta Zacarías. Abel era un tipo de Cristo. Sería requerida de aquellos que habían rechazado a Cristo. Y eso es aún cuando Jesús viene otra vez. Aquellos que han rechazado la sangre del Hijo de Dios, la ira del Cordero caerá sobre ellos. Así que ven a Abel como un tipo de Cristo. Próximo vemos a Enoc. Y vemos en Génesis 5:24. Y caminó Enoc con Dios y desapareció. Enoc es el primero en la Biblia que dice que fue que caminó con Dios. Eso significa que caminó en constante comunión con Dios, en los caminos del Señor. Y la caminar significa dirección, obediencia. Y Enoc no muere por eso. Enoc asciende al cielo de una manera milagrosa. Jesús descendió de una manera milagrosa. Enoc caminó con el Padre en una manera perfecta. Ahora, todos los pecados de Job y todos, pero Enoc tenía una vida justa. Por ejemplo, en Judas 1:14, el único capítulo. Ahora bien, Enoc, el séptimo desde Adán, 7 generación de Adán, tienes a Enoc. Después de Enoc tienes a Matusalén y luego del diluvio tienes a Lamec y el diluvio y Noé. Y dice que es el séptimo desde Adán. El séptimo es un símbolo de la perfección. Enoc profetizó. ¿Qué nos dice de Enoc entonces? ¿Qué tiene que ser para profetizar? Tiene que ser un profeta. ¿Están conmigo? ¿Era Enoc un profeta? Era Jesús profeta. Enoc profetizó que el Señor venía. El Señor venía con 10,000 de sus santos. Jesús profetizó sobre su venida. ¿Sabe lo que es una persona cuando cree en la venida del Señor? Un adventista. Eso es lo que significa un adventista. Enoc era adventista y era el séptimo desde Adán. Así que era un adventista séptimo. Estoy estirando esto un poco. Quizás sí, yo sabemos que guardó el sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre desde el principio. Así que Enoc era un adventista del séptimo día. Disculpen por poner eso ahí. Hebreos 11:5. Hablando Pablo, por la fe Enoc fue llevado para que no viese la muerte. Vamos a parar ahí. Amigos, si tú no quieres ver la muerte, si quieres ascender al cielo, ¿cómo quieres ir? Por fe. Por fe camino con Dios. Algunos creen que si camino con Dios eres salvo. Tienes que tener fe. Es por fe que caminas con Dios. Por fe caminó con Dios porque tenía este testimonio que agradaba a Dios. La Biblia habla de otro que agradó a Dios. ¿Qué voz se escucha en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia. Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, al igual que Jesucristo. Es un tipo de Cristo. Símbolos y tipos en toda la Biblia. Quiero leerle esta cita del libro A fin de conocerle, página 208, libro devocional.
el Antiguo Testamento es tan verdaderamente el Evangelio en tipos y sombras como lo es el Nuevo Testamento en su poder revelador. El Nuevo Testamento no presenta una nueva religión. El Antiguo Testamento no presenta una religión para ser reemplazada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es solo el avance y desarrollo del Antiguo. Abel era un creyente en Cristo y fue verdaderamente salvado por su poder como Pedro o Pablo. Enoc fue un representante de Cristo, tan ciertamente como lo fue el amado discípulo Juan. Ese Dios que caminó con Enoc fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era la luz del mundo entonces, tal como lo es ahora. La verdad para este tiempo es amplia en sus contornos, de gran alcance y abarca muchas doctrinas. Pero estas doctrinas no son elementos separados que significan poco. Están unidos por hilos de oro, formando un todo completo con Cristo como centro vivo. ¿Alguna vez la gente ve alguna obra de tapicería y parece un nudo y se ve raro, pero cuando lo ves en el otro lado, ves un cuadro? Alguna gente ve la Biblia y ven como si estuvieran viendo el lado equivocado de la tapicería. Pero por medio del Espíritu Santo empiezas a ver el cuadro de Jesús que está siendo mostrado en todo esto. Vamos ahora a uno de los patriarcas grandes, salvadores que digamos, Jesús en Noé. Primero el nombre Noé significa descanso, que Jesús le dice en Mateo 11, vengan a mí y yo os daré descanso. Génesis 9, 6, 9, esta es la genealogía de Noé. Noé fue un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé, como Enoc, caminó con Dios. No era justo. ¿Qué dijo Pilato sobre Jesús? ¿Qué haré con este hombre justo? Lo declaró inocente, justo. También leen en Génesis capítulo... También leemos en Génesis 7.1, el Señor le dijo, he aquí que hago un pacto contigo. Todos en el mundo que fue salvado, fue salvo por Noé. Tú estás aquí por Noé, ¿lo sabías? Si no fuera por Noé, no estarías aquí. Más adelante, la gente está muy grande en el cesto de los ancestros y me llega a mí un correo de alguien que dijo, mi nombre es Bachelor. ¿Conoces a tal y tal Bachelor? ¿Estamos familia? De vez en cuando, sí hay alguna conexión. La mayoría de las veces no hay o no conozco. Pero la gente está muy emocionada buscando esa conexión. ¿Están conmigo? Tengo noticias interesantes para ustedes. Tú eres mi hermano y mi hermana. Todos estamos relacionados. ¿Cuántos aquí salieron de Noé? Miren eso. Somos familia. ¿Vieron eso? Es excitante eso. Y si no es a Noé, entonces quiero hablar con ustedes más después. Todos también de Adán. Así que somos familia. Así que todos vienen en la historia de Noé. Si lees en 2 Corintios, hablando de Noé, dice que Noé era predicador de justicia. En 2 de Pedro 2.5, Noé no es solamente predicó con su martillo, pero predicó con su boca, con su ejemplo, mientras todo el mundo estaba diciendo, estás loco, eres parte de una secta rara, estás haciendo un barco en tierra seca donde nunca ha llovido. Y a Noé se le acusó de ser raro, como era Jesús también acusado. En Génesis 7.1 dice, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. ¿Noé salvó toda su familia? Alguna gente dice, Noé fue un fracaso porque solo salvó su familia. Pues te digo algo, si salvas tu familia es un éxito. Y esa ilustra que cada uno que será salvo es parte de la familia de Dios. Hebreos 11.7. Por la fe Noé, siendo advertido divinamente de las cosas que aún no se veían, movido con temor de Dios, preparó un arca para la salvación de su casa, el cual condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia, que según la fe Cristo edificó una iglesia. Noé era el heredero de la justicia y Cristo es el heredero de la justicia por el cual somos salvos nosotros. La simiente de Noé se salva.
Solo la simiente de Jesús se salva. Tienes que nacer de nuevo. Si solo naces una vez, morirás 2 veces, la segunda muerte. Pero si naces 2 veces, solo mueres una vez. Pero si eres como Enoc, no te mueres nunca, que será nuestra meta. Yo quiero estar vivo cuando Cristo venga, si puedo. Quiero evitar la muerte y el funeral. Dios le prometió que todo el mundo sería salvo por Noé, y lo fueron. Es un predicador de justicia. El arca tenía una puerta, y Jesús dijo, yo soy la puerta. Todos los que tenían que ser salvos tienen que pasar por esa puerta. Y Jesús es el único camino. El arca fue azotado en una tormenta, pero todos adentro estaban salvos. Quizás pasemos por fuego y luchas, pero Cristo va con nosotros. Todos dentro del arca están preservados. Vamos a seguir. ¿Pueden ver cuán largo puede ser esta serie? Todavía estoy en Génesis. Y vamos a llevar varias semanas en Génesis. Vamos a Abraham. Abraham es un gran tipo de Cristo en la Biblia. Creo que todos lo sabemos. Abraham deja la casa de su padre y entra en un lugar peligroso. La tierra de Canaán, lindo, pero hay canonitas, amonitas y termitas y de todo. Así que él entra y toma este riesgo y va por fe. Y Jesús sale del cielo y viene a este mundo. Jesús deja la tierra prometida y viene a esta tierra para salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Abraham tomó grandes riesgos cuando trajo a su familia para salir de esos lugares para seguir por fe. Dios prometió que todo el mundo sería salvo a través de su simiente bendita de Abraham. La Biblia dice que si eres de Cristo, entonces tú eres simiente de Abraham. Abraham fue un gran intercesor. ¿Recuerdan cuando vinieron los ángeles con el Señor para ir a Sodoma, para destruirla, traer juicio sobre ella? Y Abraham le dijo, ¿vas a esconder de mí lo que harás? Y Abraham, sabiendo que su familia estaba ahí, Lot, y los hijos de Lot, empezó a interceder con el Señor. Es muy interesante. Intercambio entre Dios y Abraham. Y Abraham dice, Señor, ¿no vas a juzgar si hay 5 justos en la ciudad? ¿No vas a perdonar la ciudad si hay 5 justos que están dando testimonio? Quizás alcancen a otros en Sodoma y Gomorra y quizás pueda haber reavivamiento, como nosotros que supone que seamos influencia a los demás. Y dije, no lo destruiré por 50 y 45, 40, 30 y 20 y 10. Y ves que él está tratando de interceder para salvar a su familia. Jesús le dice, es el gran intercesor. Y lo lindo es que todo lo que Abraham le pidió a Dios, Dios lo hizo. Dijo, aunque fueran 10, Dios le dijo, si hay 10, los voy a perdonar. Y dijo, 10 tienen que haber. Y ni siquiera habían 10. En nuestras ciudades parecen igual. Abraham es un tipo de Cristo. Todos los salvos vienen a Jesús. Abraham es el gran intercesor. Es el padre de muchas naciones. Los de la carne y los de la fe. Abraham tenía los hijos de la carne, que era Ismael, obras humanas, que Dios iba a darle un hijo, así que termina usando a Agar. Tienes a Ismael y Pablo le dice, Ismael no, ese es el hijo de la carne, de las obras humanas. Isaac es el milagro de fe, el hijo de la fe. Y luego Abraham tuvo una esposa también llamada Catura, que también tuvo varios hijos. Así que hay muchos que dicen que son cristianos, pero son hijos de la carne. Pero luego están aquellos que son hijos de fe. Algo milagroso ha pasado en su vida y tienen un nuevo nacimiento. Isaac, vamos a ver más adelante, tiene un nacimiento milagroso.
Y eso es un tipo de Cristo. Y después uno de los lugares donde Isaac y Abraham están juntos nos da uno de los mejores cuadros de Jesús. Cuando Dios le dice a Abraham, después que tiene este hijo milagroso, y le dice, por ese hijo, todo el mundo será bendecido. Y en muchas maneras, Abraham no es solo un tipo de Cristo, sino también un tipo de Dios Padre. Y Dios le habla a Abraham, ustedes lo pueden leer en el capítulo 22 de Génesis, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas. Interesante, tu único hijo, interesante porque tenía otro hijo, pero el único hijo de fe. Y tráelo a las montañas de Sinaí, ¿verdad? De Moriah. Tenía que ir a Jerusalén. Y ahí quiero que lo ofrezcas. Es una orden rara, porque todo lo demás que Dios dice en la orden, Dios está en contra de sacrificar. Él sacrificó, él juzgó a las otras naciones porque sacrificaban niños. Y ahora Dios le pide eso a Abraham. Abraham creo que sabía que era una fe, que era la voz de Dios porque hablaban todo el tiempo. Así que yendo por una gran lucha, él no levanta a Sara, toma a sus siervos, toma la madera que necesita, lo que necesitará para hacer un fuego, y le dice, Isaac, ven que vamos a sacrificar. Abraham fue a lugar y hacía altares. Altar a Isaac no le sorprende, su padre es un hombre religioso. Isaac obedientemente lo sigue. Van 3 días de camino y llegan al monte Moriah, que dice Dios proveerá, que es el monte de Jerusalén. Y cuando lleva al pie de la montaña, deja a los sirvientes ahí, 3 días hasta el pie de la montaña, y luego suben la montaña. Subiendo la montaña, Isaac tiene la madera sobre su espalda, ¿verdad? Es algo interesante. Cuando David mandó a Urías con su propia sentencia, y cuando las personas malas van a ejecutar a alguien, lo hacen cavar su propia tumba. Y cuando Jesús tenía que cargar su propia cruz, que él iba a cargar. ¿Te puedes imaginar a Abraham, que ahora tiene 100 años? Quizás 117. Dice, no puedo cargar la madera. Pone la madera con la que va a quemar a su hijo sobre su espalda. ¿Cómo tú crees que el padre se sintió cuando la cruz fue puesta sobre su hijo? Son analogías poderosas. Sube la montaña. Isaac pregunta la pregunta muy interesante. Han hecho esto antes y él dice, Padre, tenemos la madera y sabemos lo que necesitamos para hacer el fuego, pero ¿dónde está el cordero? No sé cuántos de ustedes estaban aquí hace una semana cuando tuvimos un servicio de comunión. Para los que estaban viendo, les digo rápido. Cuando preparamos la comunión, la Santa Cena, los ancianos y los diáconos, cuando todo está adentro, caminamos con un poco de ceremonia. Tenemos la mesa aquí y tienen los emblemas y el pan y todos se paran y el pastor y los diáconos entonces se sientan. Hicimos esto y el pastor Ross y yo estábamos aquí una vez, la última vez, perdón, pastor Broman, y no hay nada en la mesa. ¿Recuerdan eso? No hay pan, no está el jugo de uva, y cuando me doy cuenta digo, quizás tienen algo nuevo que va a salir de la mesa. Y después bajamos y subimos y nos sentamos y no había nada en la mesa. Se supone que tenemos la Santa Cena. Y estoy pensando, quizás los aventureros lo van a traer. Todo esto está pasando en mi mente. Y el pastor Ross dice, Doc, ¿sabes que algo para? Yo pensaba que todo estaba bajo control hasta que Ross me dijo, aquí falta algo. Sí, aquí está malo. ¿Dónde está el cordero? Teníamos tanta gente extra que tenían que poner extra jugo y no habían terminado, pero ¿se imaginan Isaac preguntándose dónde está el cordero? 3 días de viaje, medio día para subir arriba,
Un día como el Señor es... Jesús ministró 3 años y medio al lugar de sacrificio. Cuando suben a la montaña, Abraham le explica a su hijo lo que tiene que pasar. Isaac es un sacrificio voluntario. Abraham no lo agarró por la espalda de sorpresa y lo amarró. Él le dijo lo que el Señor le pidió y se sometió a su padre, así como Jesús en el monte Getsemaní, quizás con lucha, pero dijo que se haga tu voluntad. Y Abraham dio su hijo sobre el altar para que no luchara. Y justo antes de bajar el cuchillo, el ángel lo llama. Haremos otro estudio sobre el ángel del Señor. Y le dijo, Abraham, Abraham, no pongas la mano sobre tu hijo. Ahora sé. Claro, Dios lo sabía, pero ahí estaba demostrado para ti, para mí hoy, lo que su hijo iba a pasar. Por eso Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Por eso Jesús dice, Abraham ansiaba ver el día y lo vio. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Cristo? En el monte, cuando se le estaba ofreciendo a su hijo. Vio que su hijo estaba sacrificando a su hijo y se dio cuenta lo que iba a costar esa entrega. Estas historias, todas son alegorías sobre Jesús en el plan de salvación. Toda la Biblia nos está hablando sobre Jesús. Escuché sobre un pastor que estaba viajando mucho. Era un profesor, siempre estaba pensando en educar a sus hijos y trajo este mapa del mundo y se le dio a su hija. Era un rompecabezas y le dijo, hija, si ustedes hacen esto van a saber más sobre la geografía del mundo que cualquier cosa en la escuela. Tiene como 1000 piezas, se lo da. Y después de un día, él va al progreso y está triste la cosa. Tienen a Missouri por allá por Europa. Tienen a Paraguay en Norteamérica. Tienen todas estas piezas. La más chiquita se cansa y dice, nunca podremos juntar el mundo. Y se va. La mayor está viendo y viró una pieza y dijo, una mano en la parte de atrás. Y empezó a virar las demás y se dio cuenta que había un cuadro detrás. Habían reusado un póster cuando hicieron el rompecabezas y había una foto de un hombre. Y cuando viró las fotos y empezó a juntarlos, llamó a su hija y le dijo, mira esto, si ponemos al hombre juntos, podemos juntar el mundo. Si ponemos el hombre correcto, tendremos el mundo correcto. Amigos, así es como funciona con la Biblia. Si podemos conseguir el hombre correcto, todo tiene sentido, todo el propósito, todo se cumple. Y de cabeza a cabeza, de primer lado al final, nos habla del amor de Dios. ¿Cuántos quieren conocer ese Salvador y ese plan de salvación? Vamos a seguir estudiándolo más adelante. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro himno, Más de Jesús. Vamos a cantar 3 versos. Ellos van a dirigir, pero yo quiero que ustedes canten también. More about Jesus I would know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His
Amén. ¿Escucharon bien? Esta es la historia de la Biblia. Dios enviando a su Hijo al mundo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, por la sangre del Cordero, como la sangre de Abel, para cubrir nuestros pecados y perdonarnos y darnos poder para caminar con Él como Enoc. Quiero tener esa experiencia. Amén. Padre de los cielos, gracias por los cuadros de Jesús. Señor, queremos conocer tu Hijo, porque esa es la vida eterna. Que puedas bendecirnos, que podamos aplicar estos principios en nuestra vida y aprovechar este tiempo por tu palabra para conocerte. Bendícenos, sé que hay muchas luchas. Ayúdanos, Padre, a confiar y a creer en ti y en tu Hijo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Feliz sábado.